Muchas gracias por su puntualidad. El maestro tiene una gran hinchada y bueno, muchas gracias por estar acá. Por favor, los que están llegando, aprovechemos estas escalinatas que él mismo diseñó también para que en ocasiones tan especiales como esta, pues también sean auditorio, ¿no? Entonces, como ven, los espacios se van mutando en la medida en que los usamos. Muchas gracias, Diego, Daniel, maestro Eduardo Arango, por estar acá, por hacer del Ateneo Porfirio Barba un lugar donde vamos construyendo ciudad, cultura, arte. Y gracias por haber, siempre que viene le decimos gracias por haber pensado en esto, que esto era posible, que esto era un sueño que merecía la ciudad, y ese espacio es como esto, y ojalá que la merece no solo la ciudad que él nos regala, sino la ciudad del futuro. Y es un poco esa también la apuesta que de alguna manera los que somos como seguidores de este maestro de la arquitectura de nuestra ciudad, pues queremos también para una ciudad futura en Medellín. Bien, hoy estamos en otro momento, yo diría que es otra etapa de un proceso que nos ha llevado desde la amistad, desde los afectos, desde el compartir muchas cosas con Diego Agames, con Daniel Muñetón, que hace años los conocimos a Diego primero a través de un trabajo que él hizo de dibujar la Avenida Oriental, pero resulta que a él lo conocimos porque él ya venía haciendo una tesis de pregrado, que parece más una tesis de maestría, sobre la obra del maestro Eduardo Arango, específicamente esta unidad residencial Torres de Marco Fidel Suárez. A partir de ahí, con el maestro que ya nos habíamos relacionado, fuimos construyendo mayor tejido, y ellos, Daniel y Diego, desarrollaron esta tesis de grado que ahora la vamos a presentar en modo de libro digital con la Universidad San Buenaventura, con el fondo editorial de la Universidad San Buenaventura, que está disponible ya para que todos la leamos. Es una tesis de 156 páginas en digital que esperamos y aspiramos poder editar física este año. Entonces, por eso, entre otras, les pedimos que nos dejen todos sus datos, porque ustedes son los primeros que van a comprar el libro. Claro. Físico, ¿cierto? Y nos vamos a dar ese regalo, y va a ser el primer libro que el Fondo Editorial Ateneo Porfirio Barba desarrolle en temas de urbanismo, territorio y cultura, porque eso es lo que también somos nosotros. Entonces, con esa noticia, o sea que esta es una nueva, por eso hablaba de una etapa, porque nos hemos de ver este año para presentar este libro físico y para que veamos que, dijéramos, esas pequeñas complicidades, muy seguramente les voy a advertir, los que se meten en apoyar un libro, la edición de un libro, generalmente pagan el doble a poder sacar el libro, ¿cierto? Porque si no, pero lo bueno en el crowdfunding face to face
porque eso es un crowdfunding, pero conociéndonos todos, es que todos estaremos pendientes de esa aventura de publicar este libro. Entonces, dicho esto, le quiero dar la palabra a Diego Agames, a Daniel Muñetón, que nos cuenten un poco cómo cómo fue este proceso, de acercamiento al maestro, de diálogo con él. Aquí tenemos no solamente arquitectos, los directores de la tesis, en fin, muchas personas, también activistas del patrimonio de la ciudad, también tenemos estudiantes, también tenemos residentes de acá mismo, de las Torres de Bomboná. Entonces podremos tener una charla muy agradable, muy enriquecedora, y posteriormente los vamos a invitar a un vinito con cortesía de la Universidad San Buenaventura, y aquí pues celebrar entre todos al maestro Eduardo Arango y el trabajo de estos dos arquitectos que nos regalan también un pedazo de su pensamiento y de su apuesta por una ciudad posible en Medellín. Muchas gracias y bienvenidos al Ateneo Porfirio Barranco. Bueno, primero que todo, darle las gracias a todos los que están presentes. Y en estos días conversaba con Néstor y con Daniel respecto a lo difícil que es dar agradecimientos en un proceso que ha sido tan largo. Eso sí, en un proceso que ha sido tan largo es muy difícil dar los agradecimientos que se merecen, ¿no? Entonces, uno pudiera hacer una lista larguísima de todos los cómplices que ha tenido este proceso detrás, empezando por nuestros directores de trabajo de grado, que fueron Leonardo Correa, Felipe Villa, y pues obviamente la presencia del maestro y su ayuda, que siempre estuvo dispuesto a aclarar dudas, a hacernos comentarios puntuales, a hacernos crítica cuando debió hacerla. A Néstor, que pues, todas las conversaciones que hemos tenido con el maestro en estos 5 años, porque es importante mencionar que el trabajo inició hace 5 años y que bueno, por unos vaivenes y de toda esa cosa medio maluca, pues termina cristalizándose afortunadamente hoy. Pero digamos que yo sí quisiera, en nombre de todos, de Daniel y mi persona, darte las gracias, Néstor, por ser cómplice y por ayudar a que este proceso de verdad se cristalice, encabezando pues con el Teatro Porfirio, porque aquí nos reunimos siempre con el maestro y siempre ese espacio estaba abierto para charlar con Eduardo, inclusive para cada rato que vengo con estudiantes digo, Néstor, otra vez te voy a pedir el favor, dame permiso para recorrer todos los espacios con los estudiantes, que ha sido varios, y bueno, más adelante les comentaremos un poco sobre el tema. Pero bueno, y cómo olvidarnos de Mónica y de Diego, que si mal no estoy, acabaron de llegar, por allá está, que realmente, bueno, ellos fueron los que nos presentaron con Néstor, realmente, y bueno, y así muchas personas más que, como les digo, yo no voy a seguir mencionando porque se hace injusto con los que seguramente pudieron olvidar, ¿no? Lo cierto es que este trabajo empezó. Yo primero voy a contar un poco la anécdota porque me parece importante de todos estos procesos académicos que siempre arrancan con una anécdota medio jocosa. Nosotros teníamos como una intención analizar, yo no lo recuerdo muy bien, yo creo que Daniel también y Leo se va a reír mucho. Leo fue nuestro director inicial y pues como con el primero que hablamos, le dijimos, Leo, tenemos la idea de hacer una investigación sobre vivienda moderna en el centro de la ciudad. Entonces, Leo casi se explota de la risa, porque claro, eso es un universo, y entonces nos hizo el comentario inicial de, primero que todo, el centro tiene 300 edificios de vivienda moderna. Entonces, ahí surgió el primer comentario por donde direccionamos la investigación, que fue, escojan el mejor, váyanse a pensar y escojan un edificio, el que ustedes consideren que tiene mayor importancia en el centro de vivienda y por qué, y nos vemos. Luego de muchas investigaciones, y pues claro, uno en la academia siempre
arranca a escuchar cosas sobre las torres de Bombona. Las torres de Bombona es un ejemplo, las torres de Bombona eso, y claro, ¿no? Eso no estuvo nunca en tela de juicio. Pero a partir de eso dijimos, vamos a investigar sobre las torres de Bombona, porque efectivamente marcó un hito en la ciudad, sobre todo en términos de la ocupación, cómo se proyecta la vivienda en términos del uso del suelo, de la ocupación del suelo, ¿no? Es importante mencionar que en la década de los 70, ahorita el maestro Eduardo nos comentará un poco al respecto, pero en la década de los 70 lo que acostumbraba a hacer la ciudad era carroceras extremo, ¿no? Bloques aislados, pequeños bloques pues, de baja altura, de 5 pisos, tenemos Carlos C, la Villa Urrá, Tricentenario, y las torres de Bombona pues, se ejecutan precisamente muy en paralelo con esa época, ¿no? Entonces, pero claro, el método de ocupación del suelo es totalmente diferente y la densificación aún más, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a investigar en las torres y Leonardo nos hizo otro comentario. Realmente Leonardo en 6 meses nos hizo 2 comentarios. El primero, escojan un edificio. Cuando lo escogimos nos dijo, perfecto, nos vemos en 6 meses cuando lo tengan totalmente redibujado. Este edificio no tenía planos digitales, ¿no? Y es importante aclarar eso porque uno de los pilares fundamentales de esta investigación fue reconstruir gráficamente el edificio, ¿cierto? Redibujar los planos. Que en últimas terminamos entendiendo un poco por qué este edificio, que es tan emblemático para la ciudad, no tenía un juego de planos digitales, ¿no? Y eso es porque, claro, luego comprendimos que es que ahí es donde hay que hacer un trabajo que a lo mejor muy pocos arquitectos se dan a la pena de hacer, y es redibujar los proyectos para aprender los proyectos arquitectónicos. Entonces, como les mencionaba, uno de los pilares fundamentales y que vamos a ver a lo largo de la presentación del libro fue la reconstrucción gráfica del edificio y sobre todo el registro fotográfico, que yo quiero empezar por hacerle un agradecimiento impresionante a Santiago Galeano, quien fue nuestro amigo, pues es nuestro amigo, pero fue nuestro cómplice en este tema de venir a hacer sesiones fotográficas. Yo creo que tomamos fotos a todas las horas del día y realmente pues toda la muestra fotográfica, todas las fotografías son de Santiago Galeano y creo que es importante darle ese agradecimiento. Yo no sé si Daniel va a hacer un comentario. Sí, importante lo que decía pues Diego, agradecerle a todos primero por estar acá. Segundo, pues también reconocer en este proyecto, pues ponerlo como un poco en valor, que fue la idea inicial de nuestro proyecto, de nuestro trabajo de grado, cómo podíamos poner en valor y cómo realmente darle como esas características o sacarlas a flote, esas características que tienen las torres de Marco Fidel Suárez, que realmente cuando, como reitero, en un momento cuando empezamos con el trabajo de grado no encontraron ningún tipo de información acerca de este proyecto y creamos bastante relevante, pues un proyecto que es tan emblemático en la ciudad que prácticamente todos los arquitectos hablan de él, sobre todo pues cuando uno entra en la academia, los profesores son muy reiterativos en este tema. Entonces, cómo poner en valor el edificio, y ese fue como nuestra principal idea con todo esto, y pues ya todo se ve materializado. Llegamos después de un proceso muy largo de trabajo, después de mucho pedalearle a esto, llegamos acá y queremos pues compartirlo con ustedes, mostrarles pues de qué trata, de qué es lo que hablamos en el libro acerca de las torres de Marco Fidel Suárez. Entonces pues ya empezaremos con un breve discurso de esto. Bueno, acá proyectado pueden ver el libro, es el mismo libro que van a encontrar digital en la página de la editorial San Buenaventura. Y la cosa fundamental es, Daniel, adelante, tras las referencias,
una de las premisas fundamentales que teníamos con esta investigación era, claro, digamos, la virtud que se permite tener el edificio es que está, digamos, bajo la tipología de torre plataforma, ¿no? Que, pues, digamos, para los que no son arquitectos, rápidamente y básicamente es un edificio montado sobre una gran barra horizontal que es una plataforma y que a eso le cambian de uso usualmente. Esa tipología, que es la de este proyecto, pues nosotros sabíamos desde un principio que Eduardo no es el primer arquitecto que proyecta bajo esta tipología o que proyecta un edificio de esta tipología. Entonces nos pareció importantísimo entender referentes internacionales. Hay pues unas variables, y es que Eduardo, pues, el maestro ahorita lo dejaremos hablar. Eduardo, para la década de los 70, él tenía ya un proyecto en Finlandia, ¿cierto? Él estuvo en Finlandia y, digamos, tuvo un roce fundamental con el movimiento moderno finlandés, el cual es de una riqueza espacial impresionante. Pero cuando viene a proyectar el edificio, claro, lo primero que nosotros hacemos es pensar, bueno, ¿qué trae Eduardo del exterior? ¿Cuál es el edificio? ¿Será que es una réplica? ¿Será que hay unos valores escondidos del edificio? Que, claro, hacen alusión a unos valores universales de la arquitectura moderna, o del movimiento moderno, mejor. Nosotros escogimos unos ejemplos, unos casos de estudios que nos parecen ejemplares desde el punto de vista de la tipología, desde el uso, desde el programa y desde cómo se insertan en la malla urbana, ¿cierto? Entonces escogemos unos referentes internacionales, ¿cierto? Por pues, diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, y pues, no se me escapa el otro ahora mismo, y también unos latinoamericanos, ¿no? Todos estos edificios son previos a la ejecución de las torres de Bomboná, de este proyecto. Entonces, al empezar a estudiar los edificios, cómo funciona la torre plataforma, cuáles son las múltiples variaciones que pueden existir, programáticas, formales, compositivas, en términos de cómo se encaja la pieza en la trama urbana tradicional, empezamos a obtener unas conclusiones. Daniel. Empezamos a obtener unas conclusiones que nos permitían conocer exactamente con qué rigor se proyectaba esa tipología, para luego entender cuáles son las variaciones que presenta el proyecto de Eduardo Arango, porque siempre es una premisa, y es que estábamos convencidísimos, y además por conversaciones con el maestro, que el proyecto no hacía alusión a una simple réplica, una simple copia de modelos existentes. Y eso es lo que nos parece mucho más interesante, ¿no? Cómo un arquitecto que viene de Finlandia va a proyectar un proyecto que realmente lo hace único, y que arrancar ese proyecto de ese trazado urbano sería imposible. Entonces yo creo que Daniel ahí puedes hacer unos aportes más precisos con el tema. Se podría decir que prácticamente, pues, indagando sobre estos proyectos de vivienda multifamiliar, encontramos también pues, que es como una especie de reinvención de la torre plataforma, de reinterpretar la torre plataforma, porque él llega como también a ciertos aciertos que no encontramos en otros proyectos, pero también encontramos ciertas reiteraciones. Digamos que el caso de la torre plataforma, lo más usual, o lo que permite normalmente, es poder diversificar los usos, mezclar los usos sin que ellos se interpongan entre ellos. Antes, igual yo de proseguir, pues igual me gustaría como hacer una anotación. Anteriormente, nosotros cuando llegamos donde Leonardo Correa, también nuestro director de tesis, empezamos hablando con él, y nuestra primera anotación que le dijimos fue como: Leo, nosotros queremos, y me acuerdo muy claro la pregunta porque se vio de frente cuando le hicimos la pregunta, nosotros: Leo, nosotros queremos indagar cómo la vivienda moderna en Medellín transformó las maneras de habitar. Nos dijo: ¿cómo así? No. Es que la vivienda moderna en Medellín llegó en base pues, a unas necesidades sociales
que pedía la ciudad en sus momentos, también pues en base a todo el proceso de industrialización que está viviendo Medellín, el crecimiento de Medellín, y pues ya la torre plataforma y sobre todo pues este proyecto de las torres de Marco Fidel Suárez llega como una respuesta a ese crecimiento demográfico que tenía Medellín a mediados de los 50 y pues ya en los años 70 que se construyen las torres. Ya cuando pues nosotros quisimos dedicarle un capítulo muy puntual, pues como a estudiar no solamente el proyecto de Eduardo Arango, pues como este proyecto, sino también cuáles eran esos valores y cuáles eran esas propuestas que Eduardo, el maestro Eduardo, venía construyendo durante varios años. Entonces nos dimos cuenta de algo muy particular y realmente entendimos cuál era el valor de este edificio, y es que logramos comprender la propuesta, pues digamos, universal o más amplia, ¿cierto? Una propuesta general que el maestro había proyectado para el centro de la ciudad, ¿cierto? El maestro estaba pensando en hacer 52 manzanas, creo que era, ahorita el maestro nos corregirá un poco, estaba planteando una propuesta de 52 manzanas como esta. Es un poco la maqueta que está del costado derecho, ¿cierto? El maestro nos decía una frase muy linda, y es que nos decía, era una utopía, pero para eso son las utopías, para plantearlas. Entonces, hoy yo creo, con toda convicción, que si hubiésemos entendido esa propuesta, ¿cierto? No como ese pequeño grupo de académicos muy sectarios y muy conservadores que satanizaron la propuesta y satanizaron a Eduardo, claro, porque eso tiene unos costos económicos y políticos tremendos, ¿no? Estamos hablando de la década de los 70, intervenir 52 manzanas de Medellín es hoy una locura. Pero la propuesta no radicaba simplemente en tumbar y edificar nuevamente, sino lo que había que prestar atención era el modelo de ciudad que estaba planteando el maestro Eduardo, ¿cierto? Un modelo de ciudad donde la intervención no sea predio a predio, como es lo que tenemos actualmente. Esta propuesta, con este gráfico, lo que si bien se ve una serie de torres, pues claro, se conserva todo el trazado urbano del centro de la ciudad, mediante una serie de patios y una serie de centralidades urbanas que se vuelven muy peatonales, y si uno pudiera, digamos, que recorrer todos esos centros de manzana del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, tiene una vocación completamente pública, y las torres que se edificaran pues ya tendrían una relación mucho más estrecha que las relaciones que tenemos actuales con las torres, que son una serie de edificaciones que, como son predio a predio, lo que hacen es darse las espaldas unas con otras, ¿no? No hay una relación clara entre la arquitectura. Yo creo que eso era lo más importante que tenía esta propuesta, y que yo creo que no fue comprendida en su tiempo, y que aún es difícil de asimilar por los costos que trae, ¿no? Un político es difícil que se meta en esas peleas, pero ahí está siempre la discusión sobre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer. Es importante reconocer que estos modelos de ciudad pues, no son modelos inventados, ¿cierto? Son modelos con los que venía Eduardo también trabajando desde Finlandia, Caponilla, tenía varios proyectos donde implementaba este tipo de torres conectadas entre sí por centros de manzana, que lo que buscan es la interacción peatonal y pues llevar la ciudad al interior de los proyectos. Es como algo que se olvida hoy en día. Hoy en día pues creemos que lo mejor es habitar una unidad cerrada con piscina, con cancha, pero bueno, ¿dónde queda la ciudad? Es la pregunta que nos deberíamos hacer todos los arquitectos. ¿Dónde queda la ciudad y cómo deberíamos realmente empezar a trabajar proyectos de vivienda con y para la ciudad, que era lo que nos decía el maestro Eduardo Arango, proyectos dedicados con y para la ciudad?
Entonces, luego de hacer todo ese análisis de los referentes, realmente fue muy fácil. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis importante. Nosotros hicimos todos los análisis de los referentes, hicimos un análisis, digamos, muy por encima del edificio para luego tener conversaciones con el maestro. Porque claro, teníamos que redibujar el edificio, analizarlo previamente y sacar unas hipótesis, ¿cierto? Porque si uno analiza algo es para denunciar o evidenciar algo. Y empezamos a entender cómo se organizaba el edificio, cuáles eran las intenciones de paramentar toda la manzana como una plataforma, como ese elemento de borde, cómo era el sistema de ocupación, cuál era la intención de los patios y entender pues, un poco cómo funcionaba el edificio. Una de las cosas que más, digamos, nos daba miedo empezarle a Eduardo era que redibujando el proyecto nos dimos cuenta de una clara modulación del edificio. Y eso pues quiero contar como esta anécdota muy puntual del ejercicio porque vale la pena. Nos dimos cuenta de una modulación del edificio, pero solamente producto de redibujarlo. Nos dijimos, este edificio está como perfectamente modulado, es increíble. Entonces encontramos un módulo de 6x6 en toda la grilla del espacio público y que además subía hacia los locales y hacia la vivienda misma. Entonces le confesamos a Eduardo, le preguntamos, digo, maestro, creemos que todo el edificio está modulado 6x6. Claro, nos hizo la explicación de por qué escogió el módulo de 6x6, donde nos explicaba por qué cabían 2 parqueaderos, un local comercial o 2 locales comerciales, pero también ese módulo de 6x6 puede sacar 2 habitaciones, 4 habitaciones. Entonces realmente eso nos ayudaba a entender ese ejercicio de primero redibujar todo el edificio, entender cómo estaba compuesto y sacar unas hipótesis, ¿no? Y luego confesárselas a Eduardo a ver qué tan desfasados de la realidad estábamos. Y realmente pues, nos sorprendió el hecho de que a muchas de las hipótesis con las que estábamos trabajando le pegábamos siempre, pero solamente porque previamente a las torres analizamos una serie de edificios para entender dónde estaban las variaciones de este edificio, por qué lo hace tan especial. Si ustedes miran en Colombia, desde Parque Río bajando Colombia, pues hay una serie de edificios excelentes, desde el Banco de Londres hasta llegar a Ferrocarril, hay una serie de edificios que están posados sobre torre plataforma. Sin embargo, la utilización de esa plataforma no tiene la vocación pública que tiene este proyecto, porque el uso del edificio es meramente de oficinas, porque es una bandeja que sobresale del espacio público, que ojo, los edificios son tremendos, ¿no? Que tienen toda esa carga de arquitectura moderna, que son edificios ejemplares del movimiento moderno, pero encontrar esa contradicción, o mejor, esas variaciones, era lo que este edificio y lo que nos emocionaba más como autores, ir descubriendo todas esas variaciones que iba teniendo el edificio. Sí, es también importante resaltar que casi todos estos edificios de los que habla Diego son edificios que están en función a entes privados. También, digamos que una de las cosas más importantes es que es un proyecto que ocupa toda una manzana, que muy escasamente pues, se encuentra en el centro de Medellín. Eso al interior de la manzana genera toda una riqueza espacial, permite, de hecho, pues, como lo vemos en este esquema, lo que logra Eduardo Arango en este vacío central es como juntar todos los solares de las pequeñas casas, de los pequeños patios que tienen las casas, convertirlo en un gran solar, en un gran vacío colectivo, y en ese vacío poder llegar toda la ciudad a interactuar en medio de él. Entonces es todo un tema de flujos también, de todos los flujos del centro que pueden llegar a este espacio y dialogar en un entorno totalmente colectivo, que pues, como resaltamos anteriormente, estos otros edificios que son más dedicados a entes privados no lo permiten. También es muy importante resaltar o hablar un poco del tema de cuál es la función de la plataforma, ¿cierto? Pues les venimos hablando de
de que es una torre plataforma. Entonces la idea principal pues, de ubicar la plataforma es también permitirse paramentar hacia los vecinos, permitir generar y respetar ciertas alturas, permitir que también las torres se puedan distanciar de los predios aledaños. También permite la diversidad de usos, o sea, ubicar en primer y segundo nivel dos usos totalmente diferentes a los que se ven en las torres. Entonces esto es como realmente lo que le trae valor a este tipo de tipología, pues todo lo que puede permitir la plataforma alrededor de un proyecto. Que les hablaba el tema no solo de paramentarse, sino el tema también de retirarse de los vecinos es muy importante. El tema de cómo las plataformas también nos ayudan como a generar unos espacios colectivos en altura, y que eso fue algo también que no encontramos en los otros proyectos de vivienda y proyectos privados que investigamos pues, internacionalmente hablando, que Eduardo Arango aquí propone dos plataformas, casi todos los proyectos tienen una sola plataforma. Él propone dos plataformas y deja una de las plataformas para la ciudad y la otra plataforma se convierte en un espacio colectivo para los habitantes de las zonas. En algún momento él nos decía que como él no tenía grandes áreas superficiales en la terraza, prefirió bajar las terrazas habitables hacia el tercer nivel, hacia esa tercera plataforma y trabajar unos remates más locales, sí, de la zona en la cubierta. Entonces es como ese principio de Le Corbusier de terrazas habitables. Él no los ubica en los remates de los edificios, sino que llega y lo baja en los techos de los locales comerciales. Entonces ahí puede haber una interacción, ¿cierto? Realmente el niño que yo tengo puede estar montando bicicleta en esas terrazas, yo estar tranquilo siendo habitante de que no tiene totalmente contacto con la ciudad, pero si él se asoma, pues tiene ahí todo un tema de cívico y todo un tema de socialización. Ahí, digamos que para ir cerrando también pues nuestra presentación, pues, para darle la palabra al maestro Eduardo, creo que tendríamos que, tenemos para resaltar ese como hecho de investigación. Primero, pues que siempre tuvimos como la presencia de Eduardo para estar al tanto de, pues, como, y mostrarle todos los avances y todos los descubrimientos que íbamos haciendo, o los hallazgos, o que íbamos develando con nuestra investigación y mediante el proceso de dibujo, que como les mencionaba, pues es como el eje central de la investigación. Pero también nos sirvió para notar cuál era la vocación. El maestro Eduardo tiene una frase muy bonita, que es: la pregunta inicial no era cómo hacer vivienda, sino cómo hacer que la vivienda haga ciudad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo mediante una densificación urbana, densificación de viviendas, de apartamentos, se puede lograr unos zócalos comerciales muy permeables, unos centros de manzanas que en verdad se le entrega a la ciudad, ¿no? Esa reflexión que hacía el maestro sobre el solar, sobre que la connotación tan egoísta que tiene de solar, solamente para mí, que era el patiecito de la casa, y que de alguna manera pues eso gusta mucho en nuestra cultura tan conservadora, pero que cuando se pone en valor mediante este proceso urbano, este proyecto urbano, lo que hace es entregarle todo un centro de una manzana a la ciudad, ¿no? Y eso es uno de los valores que más queríamos rescatar con nuestra investigación, la vocación pública del proyecto. Tendríamos unos apuntes más para hacer sobre la investigación, pero sí nos parece fundamental
pasarle la palabra al maestro Eduardo, que está aquí haciéndome gestos de que ya quiere hablar. Entonces, maestro, micrófono suyo. Bueno, primero que todo, ¿se oye? ¿Más acá? Bueno, agradecimiento a todos por venir acá a escuchar a estos investigadores que nos quieren demostrar qué ganancias podemos obtener cuando profundizamos en las necesidades de la comunidad. Lo que resulta de esta tipología que ustedes deben conocer muy bien, pues que están acá, es simplemente mirar a la comunidad como ocupadora de un nuevo espacio de la centralidad. Centralidad que, como ustedes pueden saber, por Manzana no tenía más de 50 casas, sobre todo en la época inclusive menos casas, de 2 calles. Y cómo el paradigma que existía en ese tiempo de la rehabilitación urbana de esas manzanas de 2 casas se obtenía como máximo algo que ustedes, la mayoría no conocen por la juventud, pero que por la historia es muy fácil reconocerlo. Aquí el único movimiento, digamos, por manzanas que se hizo de la ciudad fue la reconstrucción del Colegio Viejo de San José. No sé si alguno de ustedes se acuerdan del Colegio Viejo de San José. Eran las 2 manzanas detrás de los que cultivaban. Eso era el Colegio de San José. Ahí se hizo precisamente un ensayo de reubicación ya más densa de la ciudad. ¿Y cuál fue el resultado? Eran 2 manzanas. Se construyeron edificios de extraordinarios apartamentos muy bien diseñados. Son edificios más o menos entre 10 y 12 pisos, tal vez 8 a 10 pisos, que no tienen ningún espacio adicional para los habitantes de estos edificios. O sea, se tomó el Colegio Viejo de San José, que eran esas 2 manzanas, y se hicieron edificios como los que existen hoy, entre 10 y 12 pisos, con extraordinarios apartamentos. Era para la clase más o menos, digamos, alta desde el punto de vista de estratos en Medellín. ¿Y qué se obtuvo? Una densidad muy por debajo de la densidad de esta unidad, muy por debajo, es decir, un número de apartamentos muy por debajo de los que hay aquí, tumbando una capilla de bellísimos rasgos arquitectónicos e históricos, que era patrimonio arquitectónico, que era la capilla del colegio. Entonces se obtuvieron los edificios que hay hoy y ningún habitante de esos edificios puede tener las áreas que ustedes ven acá. En una realización con un número de apartamentos que no alcanza a ser la mitad de los que hay aquí. Todo habitante de esos bellísimos apartamentos, cuando sale a la calle, sale a la acera y ya está en la calle. Aquí tienen los habitantes una salida íntima a unas terrazas de toda la cuadra. La mayoría de ustedes no las conocen porque pertenecen a los habitantes. Pero luego está el Zócalo y tenemos todos estos espacios donde la gente de la ciudad puede transitar, venir
acontecimientos culturales como teatro, como esta reunión aquí de hoy, como los niños con sus padres de cualquier barrio de la ciudad jugando en la pequeña plaza, y un mini centro comercial donde tienen restaurantes, bares, etc. Y antes un segundo piso que tenía servicios administrativos de la comunidad y de salud, más oficinas. O sea, tienen toda una manzana de circulación. Esto es lo que constituye una nueva tipología habitacional en cualquier parte del mundo, porque si bien existían edificios parados en plataformas, las plataformas no estaban habilitadas para la vivienda de los edificios, eran el techo. Aquí ya había edificios sobre plataformas, como el edificio de Camacol, como el edificio del Banco de la República en Colombia, con terrazas de nadie, porque eran terrazas que por ley eran el techo de los negocios. Aquí se liberó eso. Y se dijo, los negocios están acá, y el techo de los negocios es la terraza de los viviendas. Entonces se proyectaron terrazas verdes que han evolucionado en terrazas duras, pero que aún están para tratarse y retratarse con 1000 usos pertenecientes a los habitantes. No sé si aquí haya habitantes de las torres. Entonces, eso fue una tipología única que se ensayó, pero que se satanizó en su momento porque no correspondía a las publicaciones de las revistas de arquitectura ni de las publicaciones de arquitectura, puesto que no existía esta tipología ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Sudamérica. No existía. Existían edificios sobre terrazas, pero no edificios cuyas terrazas constituyeran un diseño para la ubicación y la función de los vivientes. Oígame bien, en ninguna parte del mundo, como se yo como. Entonces, esto se hizo, como era una cosa nueva, nadie creyó en eso. Ahora la gente, después de vivir 35 años o más, ha probado si sirve o no sirve el sistema. Tenemos una manzana cuyo recorrido por las terrazas es una visión nueva de la ciudad. O sea, la transparencia que da, la manera como se distribuyeron la densificación verticalizada, da las visuales de la ciudad, cosas que no pueden ustedes tener en la organización de las dos manzanas más importantes del centro de la ciudad como posibilidad de renovación urbana, que fueron las dos manzanas detrás de la alternativa. Son manzanas muertas hacia el tránsito de las personas en su interior. Son edificios con apartamentos extraordinariamente buenos, llenos de patios interiores. Aquí no hay ningún patio interior. El patio es el gran patio, que es la plazoleta, que es privada, pero que todos pueden venir. Esa es la otra cuestión. Tenemos una unidad que es privada en una manzana, pero ¿quiénes son los dueños del Zócalo? Todos ustedes. Todos ustedes. La vida de la ciudad empieza de las terrazas hacia arriba para los dueños de las habitaciones, pero con sabida garantía de tener un espacio para recorrer en bicicleta. Entonces, esto no existía en ninguna parte del mundo.
no existía, no me pueden mostrar ninguna en las investigaciones que hicieron aquí los arquitectos, no me pueden mostrar ninguna cosa parecida, no me la pueden mostrar. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Darle todo ese espacio que era de los comerciantes antes a la gente de la vivienda y darle el espacio de abajo a la gente de la ciudad. Entonces, ese es el éxito de esta tipología, que es aplicable en cualquier parte de la ciudad, máximo que desafortunadamente ustedes no le dieron un formato más grande a la cuestión urbana para que se pudiera ver desde lejos, ¿no? Que no se puede ver. Pero en una visión de esas, cuando ustedes tengan el libro aquí, que lo van a tener, pueden ver cómo esto es aplicable en cualquier parte del barrio de San Ignacio, favoreciéndose entre las manzanas, porque la otra cosa es que puede hacerse una nueva repartición del orden de la propiedad de las terrazas y unirse todas las terrazas de 3, 4, 5, 8 manzanas por encima de la calle. O sea, sería una ciudad de doble piso. Entonces, son esquemas que salieron de la reflexión, de la profundización de un problema vital arquitectónico y urbano para la ciudad, que resiste toda esta clase de arranques. Entonces, ustedes están aquí por eso. Yo me soñé toda la vida en tener espacios para la comunidad como este, como el otro, que es un espacio especializado que lo deben conocer ustedes, como los espacios que hay diseñados en el patio, el pequeño teatro libre, la plaza para que los niños y la gente se sienten, cómo se puede sentar a descansar la gente, cómo puede atravesar la gente un espacio que no le pertenece, porque no es público, no es semipúblico. Es un espacio colectivo donde se encuentra uno con los habitantes de la ciudad. Tiene un momento en que se dice ya no más admisión pública y no más admisión pública. Así, pero ustedes, si no me oyen, de todas maneras, lo que quería decir era simplemente estos señores han hecho un trabajo de analizar lo que ustedes ven aquí. Lo que ustedes ven aquí es aplicable en favor de la comunidad, en favor de la sociedad y en favor de la ciudad, porque la ciudad se vuelve transparente. Cuando usted camina por las terrazas, y alguna vez los que no viven aquí consiguen el permiso de subir a las terrazas, ustedes sienten que están caminando por la ciudad. De tal manera que reuniones como estas son importantes porque es decir a la comunidad, no traguen entero en las cosas, vean que los proyectos, profundizando su estudio, cualquier proyecto de la ciudad, profundizando su estudio, por observaciones que hagan ustedes, la comunidad, las cosas pueden mejorar para todos. Todo que agradezcamos a estos jóvenes arquitectos que se meten a redibujar planos que se habían perdido, que se meten a trasnochar una cosa para sacar unos trabajos de estos que analizados de una manera técnica se pueden explicar mucho más fácil a la comunidad en otra ocasión. Porque me parece que una cosa de estas, cuando se van metiendo con los vericuetos técnicos, se vuelve muy pesada para el público. Pero lo que tenemos que entender como público, que es lo importante, es que podemos mejorar la ciudad aplicando sistemas como este.
Yo creo que para finalizar un poco, cabe resaltar como la importancia del proyecto en la ciudad. Pues, la principal intención de este trabajo es resaltar la importancia de las torres de Marco Fidel Suárez en la ciudad, darle el valor que le corresponde y también hacer como un llamado de atención a estudiantes y arquitectos pues, que en sus procesos de investigación, si en algún momento realmente quieren desarrollar un proyecto de investigación, esta es la manera. Hay que redibujar el edificio, hay que redibujar los proyectos para entenderlos, para poder luego poder sacar conclusiones y poder realizar un buen análisis de él. Y también, por último, pues entender los proyectos, todos estos proyectos de vivienda, no solo este, sino también todos los demás proyectos, los que mencionaba el Coste al principio, lo que es la Villa de Aburrá, lo que es el Carlos C., lo que es Tricentenario, todos estos proyectos que son desarrollados a mediados del siglo pasado son proyectos que interactúan con la ciudad y cómo eso en los proyectos que hacemos hoy en día se ha perdido. Entonces un llamado también de atención para todos nosotros, los arquitectos, de cómo podemos volver a incluir la ciudad en nuestros proyectos de vida. Sí, ahí yo quisiera cerrar un poco con un tema que planteaba el maestro Eduardo, y era sobre el ejercicio que hicimos como autores en analizar la arquitectura, ¿no? Y lo que acá presentamos son unos resultados de un edificio, pero el mensaje para los amigos arquitectos y estudiantes que están acá presentes es que simplemente es un método de análisis que puede ser aplicado a cualquier edificio del mundo, ¿sí? Es decir, mediante la labor rigurosa del dibujo, del dibujo arquitectónico, de la reconstrucción gráfica, pues uno siempre sacará elementos importantes de cada proyecto, y ese es el mensaje fundamental que queremos o pretendemos enviar, pues digamos, a la comunidad pues académica, es cómo yo puedo, mediante una herramienta gráfica, aprender arquitectura. Nosotros no diseñamos absolutamente nada, pero claro, el conocimiento mismo de la arquitectura siempre hemos pensado que está en los mismos edificios. No está, dista mucho de estar propiamente en un salón de clases, ¿cierto? Está en la experiencia misma con la arquitectura. Y claro, una cosa es habitarla, pero otra cosa es ya empezar a entender cómo funcionan los mecanismos, los dispositivos arquitectónicos y demás, y mediante este ejemplo que pusimos, pues, ponemos en valor unas conclusiones, pero eso es aplicable a cualquier tipo de arquitectura, ¿no? A cualquier edificio propiamente. Y nuevamente, Néstor, yo pues para darte la palabra, quería darte las gracias por hacer posible esta reunión. Y no lo dije en un inicio porque estaba esperando que llegara la decana Sandra de la Facultad de Arquitectura, porque en últimas fue ella quien le dio ese último empujón que necesitaba este proceso para poder cristalizarse, ¿cierto? Entonces, como les digo, hay mucha gente detrás, pero fundamental, pues Néstor, Diego, Mónica, a la decana Sandra por dar ese último empujón, y bueno, y a todos ustedes por venir y hacer posible esta reunión y esta charla donde venimos simplemente a conversar un poco, pero del libro, pero donde el eje fundamental, el personaje estrella siempre será el maestro Eduardo. Sí, una cosa... Hola, ¿sí me escuchan? Una cosa fundamental, maestro Eduardo, que con Diego, con Daniel, con Luis Fernando Arbeláez, con Luis Fernando González, el maestro Luis Fernando González, y con otros amigos hemos querido este año inaugurar la cátedra Eduardo Arango aquí en el Ateneo, un poco para hablar de esa ciudad de los outsiders. Yo no sabía que en la cultura es muy común el outsider,
el escritor que todo el mundo admira, pero que nunca lo inviten a las ferias del libro, cosas así como Víctor Bustamante lo es, que está aquí al frente. Y hay muchas cosas, muchas personas que en esta ciudad de Medellín lo son. Y cuando conocimos al maestro Eduardo Arango, sus obras, su grandeza, pues su obra, y supimos que él, por ejemplo, en 1961, o sea, estaban construyendo el muro de Berlín cuando él se fue de becario a Francia a estudiar arquitectura, pues una maestría en arquitectura a Francia, becario, pues, y luego se fue para Londres a estudiar, a trabajar en Londres, y luego se fue para Finlandia. ¿Para qué volvió? O sea, como si uno ya está en Finlandia trabajando, diseñando ciudades, ¿cómo le ocurre volver? O sea, y volvió. E hizo Los Pinos, e hizo Las Torres, y luego entró al exilio. Que para algunos arquitectos el exilio es la academia, ¿cierto? A dar clase, porque pues, un tipo tan genial, pienso yo, era muy raro. Y es muy necesario que no existan outsiders en Medellín, porque entonces cuánto nos perdemos de esa inteligencia. Y en parte eso es lo que también invito a que hagamos acá, sobre todo los más jóvenes, a que nos demos la pelea, porque si hay talento, ese talento no tenga que esperar 40 años a ser reconocido. Tomémonos un vino por el maestro Eduardo Arango, tomémonoslo con él, sigámosle haciendo los homenajes amorosos que este libro lo es, otros encuentros que habremos de tener, los textos como el de David Sebá, que hizo también una tesis de grado de maestría hermosa, bastante amplia, en donde él también nos muestra como toda la dimensión de la obra del maestro Eduardo, incluyendo, para los que no lo sepan, que el maestro cuando estuvo en Finlandia diseñó una ciudad, la dejó diseñada y se vino para Medellín, y 30 años después en Google Earth se dio cuenta que habían construido la ciudad que él diseñó. ¿Cómo así? O sea, se fue para allá y la vio en vivo, en directo, porque los finlandeses no les importa el apellido. ¿Este es Arango de qué? No, el hombre hizo una ciudad bien diseñada y la hicieron. Y él se fue y encontró su ciudad diseñada 40 años después, verla ahí, y eso está relatado en ese libro de David Sebá, que es como un hermano de este libro, por eso hablamos como de él acá, porque es esa comunidad como de afectos por una obra, por un ser, por un hombre, por un arquitecto, que nos está permitiendo a nosotros también vivir sus obras. Muchas gracias a Diego, muchas gracias a Daniel, muchas gracias maestro, siempre. Y bueno, gracias a ustedes. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hacerle una pregunta al maestro? Maestro. Perdón. Lo importante de esto, ¿qué es? Lo importante de esto es que la comunidad se dé cuenta cómo tiene que participar más activamente en la construcción del país, en la construcción del barrio, en la construcción de la ciudad. Cómo entender o tratar de entender algo como el trabajo de estos señores, que es resucitar lo que es válido, lo que tiene un valor ya comprobado, pero explicarlo desde el punto de vista técnico es una cosa muy importante para que la gente empiece a entender los argumentos que tiene que escribir para poder reconducir a los políticos en sus decisiones. Porque los políticos toman decisiones creyendo que le están haciendo un gran bien a la comunidad, lógicamente después de hacerse un gran bien ellos mismos. Y hay que ser generosos y pensar que ellos actúan de buena fe. Pero se equivocan mucho. Se equivocan mucho porque
uno cuando trata un público y el público se entusiasma y avivan y dicen este es el berraco, entonces el hombre es el que es berraco y toma decisiones que no todas son favorables a la comunidad. ¿Por qué? Porque no tiene quien tenga argumentos para decir eso está malo, esto es mejor, es mejor el metro por la 80 que el tranvía, pero no porque se le ocurrió a un alcalde, sino porque hay unas razones que son A, B, C y D y X que hacen que el metro sea mejor, que el metro de Bogotá va a ser por debajo o por encima porque Petro lo quiere por debajo y Peñalosa por encima. Hombre, qué banalidad. Para eso hay argumentos. Y lo mejor es llegar a la conclusión de que el metro se puede hacer o se debe hacer en las grandes ciudades por los dos niveles. Por debajo, cuando va a atentar contra el patrimonio, como hicieron aquí, como hicimos aquí los arquitectos que hemos ayudado a los políticos en sus fechorías, digo yo, fechorías entre paréntesis, porque son buenas intenciones, llamemos buenas intenciones equivocadas, que fue meter el metro elevado al Parque de Río, el hall histórico de la ciudad, meter una columna de concreto por encima. Ahí el metro se mete por debajo. El metro se mete por debajo cuando atenta contra el patrimonio de la ciudad. Y por encima es lo ideal. A nadie le gusta vivir toda vida en sótanos como en los sótanos de Manhattan. No, pero ¿qué es eso? Irá más rápido de aquí a allá, pero eso no es vida. Meterse uno a un túnel toda la vida porque tiene que ir al trabajo y venir al trabajo y es media vida en un túnel oscuro y sucio. Entonces, lógicamente, ahí es donde el metro sale, emerge y empieza a ver como el metro de aquí, cuando sale a los alrededores de los árboles, respira aire, ve el sol. El metro en una ciudad grande es por arriba y por debajo. Por debajo, cuando va contra la ciudad, contra el patrimonio, contra la historia. Por encima, cuando sale a los barrios. Entonces, tenemos que tener argumentos y no dejarnos enredar porque quienes tienen una lengua muy ágil, como son los señores que manejan administrativamente las cosas desde el punto de vista público, pero que se sienten sin argumentos, porque quienes los ayudan, que son los periodistas, que son las otras personas más nobles que pueden producir la sociedad, que son los que nos traen la información, también les siguen las equivocaciones a los políticos. Entonces se necesita el público que intervenga para que los señores periodistas nos publiquen hablando y para que los señores políticos digan, hombre, pensándolo bien, esto es así. O sea que les agradezco mucho esta participación cívica, que es lo que yo toda la vida me soñé que en un proyecto mío pudiera haber un espacio de estos donde hay gente de todas las especies, de todas las gradualidades que usted se imagine interesadas en esto. Si se interesa en esto como vivienda, como arquitectura, como habitabilidad, fantástico. Tenemos un país con cultura, un país que merece ser el más feliz del mundo y no el más corrupto. Bueno, había dicho que si alguien quería decir algo o preguntarle algo al maestro. Acá hay una pregunta. Entonces, por favor, Napoleón, le damos la palabra. Buenas noches.
pues yo quisiera reconocer la ardua labor pues, con esta tesis, porque lo que hace es darnos a conocer un poco más qué es lo que hay con este proyecto aquí en la ciudad. Pero principalmente yo quiero hacerle un reconocimiento a la maestra y quiero expresar lo siguiente. Yo técnicamente no tenía ni la menor idea de cuál es el propósito de esta solución habitacional con esa arquitectura de torre-terraza, ¿sí? Pero siempre lo intuí, lo sospechaba como persona citadina que soy, de aquí de Medellín, y que permanentemente estoy atravesando precisamente las torres de Bomboná. Es maravilloso, maestro, saber que usted privilegió lo público sobre lo privado y que le permitió a la misma ciudad apropiarse de este espacio. Eso es lo maravilloso. Este es un cruce de caminos y yo quiero reconocerle eso, maestro. Nietzsche, el filósofo alemán, ya tenía una sospecha, el filósofo de la sospecha, precisamente, de cómo las ciudades iban a llegar a un plus de modernidad tal de que él visoraba más o menos, tenía una idea de cómo los habitantes de una ciudad iban a atravesar los espacios con arquitecturas. Él vislumbraba, no sé, tenía una suerte como de idea de cómo el público iba a atravesar las ciudades, esas soluciones habitacionales, las arquitecturas en particular, de una forma inusitada, pero con torres, con estructuras sobre sus cabezas, pues. Es difícil de pronto vislumbrar cuál era la idea que él tenía, pero con este cometido, maestro Arango, de esta solución arquitectónica, yo creo que usted concreta eso, y es muy pertinente, pues muy importante para nosotros como citadinos saber que existen estos espacios. Es maravilloso, por ejemplo, uno llegar acá a las torres y lograr una panorámica de la ciudad maravillosa, sin necesidad de subir a las terrazas. De hecho, uno aquí, si se posiciona en cualquier sitio acá de la terraza inferior, se vislumbra la ciudad. Y usted potenció, además del tránsito de la gente, potenció también la imagen de la ciudad. Yo quiero reconocerle eso, maestro. Muchas gracias a todos. Tenía una pregunta. Bueno, buenas noches. Es un placer, maestro, conocerlo, tenerlo en vida aquí acompañando esta exposición, pues con este proceso investigativo tan interesante. Pues efectivamente estar aquí en las torres de Bomboná o ir a las villas de la Burrada de Humberto Wilson Sasa, si no me equivoco, o a Carlos es una experiencia de ciudadano muy placentera, porque encuentra uno la fusión entre lo público y lo privado en lo colectivo, ¿cierto? Y en cómo se tejen también como unos acuerdos para que esa convivencia pues se dé, ¿cierto? Entonces le reconozco pues toda esa labor pues que demuestra este espacio, y quería pues hacerle dos preguntas, una de pronto un poco más prospectiva y la otra más retrospectiva. La prospectiva sería, digamos que la ciudad de Medellín se ha venido pues como transformando, digamos que el papel del arquitecto fue fundamental a partir de ciertas intervenciones urbanas que han, pues digamos, de cierta manera hecho que esta ciudad en algún momento haya tenido el título, por ejemplo, de la más innovadora, en fin. Pero yo quisiera saber desde su perspectiva cuál sería como ese paradigma a romper en este momento desde la arquitectura o desde la profesión del arquitecto, o cuál sería como esa posición que debería asumir el arquitecto en la contemporaneidad. Y retrospectivamente, pues bueno, uno como arquitecto cuando diseña y ve una obra, uno siempre dice como, mira este detallito, mira esta cosita que no cuadró. De pronto cuando usted ya recorre este espacio después de tantos años de haberlo
diseñado y construido. ¿Hay alguna cosa que usted diga que le faltó o que le sobró? Quisiera de pronto que me dijera eso. Bueno, esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho por su interés, pero tengo que resaltar una cosa que es muy importante que ustedes la sepan. Este trabajo existe por el reconocimiento del director del Instituto de Crédito Territorial en esa época, que era un compañero mío anterior, me conoció antes de yo irme para Europa a estudiar, y sabía que él decía que yo era loco, que yo no me qué. Pero la cuestión fue que cuando vine en mi estada intermedia de Europa aquí, me dio para diseñar el proyecto de los pinos. Ustedes saben los pinos, lo hacen los pinos. Bueno, los pinos es el único proyecto que hay en Colombia de segregación peatonal absoluta. Quiere decir que en el interior de los pinos, que generalmente ustedes no conocen si no tienen amigos que vivan allá o familiares, porque allá sí no dejan entrar, ¿cierto? Y eso fue cuestión de los dueños, porque se dirigió para que la gente entrara. Pero usted entra y el interior es un interior absoluto para los niños, las señoras y los ancianos. Los carros entran por la 80 y entran por la vía de la Quebrada, pero yo dejé todo el interior absolutamente para peatones. Entonces, esa es una cosa característica que tiene. Gustó mucho el pino. ¿Por qué? Porque hice un sacrificio, un estudio muy grande de no sacrificar ningún árbol. Eso era el zacatín. Ustedes saben qué es el zacatín donde hacían el aguardiente aquí, ¿cierto? Y eso era el zacatín, la fábrica de aguardiente, ¿cierto? Entonces usted ve que allá hay un edificio viejo que se dejó, que era el edificio de los garajes, donde estaba la carga de panela y de todas las cuestiones del zacatín. A mí me dieron eso y de ahí salió los pinos, que cuando ustedes tengan la oportunidad de verlo, van a ver un interior increíble que no se lo vaya a nadie en Medellín ni en Colombia, porque pueden correr las señoras, los niños por el centro 250 metros y 300 metros y no se encuentra ningún carro. Sin embargo, todos los carros tienen una distancia justa a los apartamentos. Entonces el señor Dieter Castillón dijo, bueno, este cliente, este loco, sí me resultó bueno aquí, y cuando yo vine después de mi estado total en Europa en los años 70, entonces me digo, aquí está el proyecto más importante que se va a hacer en el país. Este es un proyecto de 70.000 metros cuadrados construidos. 70.000 metros cuadrados construidos. Claro que no se notaba que fuera de ese tamaño. Entonces me dijo, ¿usted qué es capaz aquí con esto? Ya había un proyecto hecho por la corriente de los arquitectos. Aquí había 4 oficinas que llevaban la última palabra en los proyectos importantes para la ciudad. Y el proyecto era llenar 2 torres gigantescas en una manga. Le dije, me dijo, ¿usted puede hacer algo mejor que esto? Le dije, ya me pongo a trabajar. Entonces me puse a analizar la cuestión urbana para salir con esta idea. Hay que agradecérselo a él, porque a él entendió lo que se estaba proponiendo, que era una cosa completamente nueva aquí, no solamente nueva, sino
desechable para los que tenían ya una fórmula de construcción diferente, que eran los que mandaban, como el anterior gerente del instituto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo se empeñó en decir, bueno, vamos a hacer esto. Entonces le mandaron otra cosa y dice, bueno, hay que hacer un estudio urbano de la zona para que, ¿cómo se llama eso? El COMPER, no, sino otra cosa. No recuerdo, una agencia que tenía que aprobar una intervención de ese costo, tenía que ser aprobada, FONADE, el FONADE, tenía que aprovechar. Entonces hubo que, la parte urbana, había que hacer una parte urbana. Cuando allí me muestra la parte urbana, y yo pensé que esto es extraordinario, que le den a uno este chance. Porque un trabajo de esta importancia nunca se puede hacer a espaldas de la ciudad. Nunca se puede hacer a espaldas del tejido urbano. Nunca se puede hacer a espaldas de la historia. Siempre que cualquiera de ustedes empiece un trabajo importante para proponer una idea, si no se percibe de la historia de lo que está haciendo, no sale con nada. Todos necesitan una historia, como la misma gente necesitamos una historia para aprobarla, reprobarla, mejorarla o empeorarla. Entonces ahí era meterse a la historia de Medellín, a ver una cantidad de cosas increíbles que hay en esta área, para proponer un sistema que no fuera tumbar ciudad, arrasar ciudad, como proponía Le Corbusier en París, sino respetar primero que todo el patrimonio de la ciudad. Aquí ya no había nada, esto era el tráfico, esto era una manga. Pero respetar el patrimonio de unas casas extraordinarias que hay en la región era un estudio urbano. Entonces ese estudio urbano hubo que hacerlo. Y el señor Dieter Castrillón Obendorfer fue el que le metió como decimos vulgarmente, que le metió exacto. Vulgarmente decimos, le metió el culo a la cosa, ¿cierto? Y ahí hubo una lucha con el sistema que quiere hacer lo que ya tiene proyectado y que se convirtió en paradigma. Es una lucha total. Y sin embargo, mire lo que sacamos. Le digo yo, bueno, un teatro, que es un teatro, ¿usted quiere que me echen? Voy a la junta yo del instituto a decir que vamos a hacer un teatro. Me está pidiendo vivienda, lo que más puedo hacer en vivienda. Los políticos tienen que mostrar vivienda, tantos apartamentos. Lo que son apartamentos. 100 apartamentos, 200, 300, 500 apartamentos. Pero los políticos no te están pidiendo cómo van a mejorar la vida a estos tipos que van a vivir a estos 300 apartamentos ni siquiera saben qué partido tienen. ¿Qué le van a importar? Entonces, esas sutilezas de luchar por dar una cosa mejor a la comunidad, muy pocas personas las dan. Esas peleas las dio ese señor, Dieter Castrillón, como gerente del instituto, dándome a mí la oportunidad de hacer cosas como este teatro. Dijo, al parecer, si yo tuve que irme a hablar con Cine Colombia, hablar con el gerente de Cine Colombia y venderle el teatro en plano. Es decir, ustedes me compran el teatro. Si yo hago este teatro allá para el Teatro Libia, ¿ustedes lo compran? Sí, lo compran. Ya cuando el teatro estuvo construido, bueno, el teatro vale tanto, le dice el instituto, y no, muy caro, mira, tranquilo, es teatro cultural. Y así, por ejemplo, estoy respondiendo a la pregunta del señor, pues aquí hay
cosas que no se han hecho, que eran extraordinarias. La torre, donde ustedes ven que ya la piscina está en deterioro, empezó que, como fotografía muestra, la piscina con todo, pero era un bloque cultural, donde había biblioteca y deportes cubiertos. Algo para Confama, algo como una sociedad como Confama. ¿Cierto? Y aún la pueden tomar. Entonces, aún puede volverse esto lo que fue proyectado para. Por eso, esos módulos de 6x6 se hicieron de tal manera que pudieran contener una mesa de ping-pong y sus retiros. Ahí había palacio de ping-pong, juegos cubiertos, piscina, gimnasio y biblioteca. Y la puede haber todavía, porque eso puede ser una cooperativa de trabajadores del municipio o simplemente una extensión de cualquiera de las casas. ¿Cierto? Aquí las terrazas en este momento ya no son verdes como empezaron a ser verdes todas porque hubo problemas de impermeabilizantes, pero pueden volver a ser verdes parcialmente y duras parcialmente, teniendo cantidad de actividades que inclusive pueden ser alquiladas comercialmente. Eso se puede hacer aún. Se puede mejorar, por ejemplo, el piso de la placita, que es algo que quedaría extraordinario haciéndolo del mismo material de los corredores aledaños, porque el espacio se dobla, el espacio se ve el doble de lo que es y funciona el doble de lo mejor. Se pueden hacer ciertos detalles, pero en cuanto a las cosas básicas, esto ha sido perfecto a cómo se pudo sacar. Tenemos teatro, señores, tenemos teatro. Tenemos una sala que sirve para esto y sirve para exposición. Tenemos teatrillo. Tenemos a la comunidad entrando y saliendo. Y tenemos unas terrazas completamente independientes para los viviendas. Así que más no se le puede pedir a una realización donde entra la política, el dinero y los intereses gubernamentales. ¿Cierto? Bueno, muchas gracias, maestro, muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a celebrar con el maestro, con Diego, con Daniel. Los invitamos a todos a un vino y no dejen de darnos los datos porque los vamos a invitar a la presentación física del libro. Obviamente antes los vamos a invitar a que hagan parte de la vaca que vamos a hacer. Y ánimo, que la ciudad que nos deja el maestro es una ciudad que hay que luchar. Un abrazo para todos, salud.